La música que identifica al micro de Claudia Martín, aquí como todos los lunes. ...17 grados, la temperatura 96, es el porcentaje de humedad, la presión 1008 medida en hectopascales. Y ya con toda esta presentación la saludamos a Claudia. Muy buenos días, Claudia. Un gusto poder saludarla. ¿Cómo anda usted? Hola Aldo, buen día, comenzando la semana, un día precioso realmente, esperemos que sigan así, porque ya la semana pasada ya me estaba deprimiendo con tanta lluvia y tanta falta de sol. Pero le anuncio que mañana vuelven las lluvias. Oh, no me des malas noticias. Bueno, es la realidad. A veces uno no puede escapar de dar la noticia como corresponde. Y esto, bueno, no lo digo yo, lo dice el Servicio Meteorológico Nacional. Así que, bueno, no se agarre conmigo, sino con la naturaleza, que somos parte de ella. Y, bueno, a veces influimos tanto y influimos de tal mala manera que nos perjudica a veces. Pero, bueno, Y no maten al emisario. no maten al emisario, o al correo, como decían en otra época, no maten al correo. Bueno, un fin de semana entre sábado y domingo, bueno, hay gente que se dedicó a cocinar, hay otra gente que se dedica a tomar mate, pasear, bueno, cada uno, como decía mi abuela, se arrasca como puede, bueno, y cada uno lo disfruta a su manera. ¿Cómo lo disfrutó usted? ¿Y usted cómo lo disfrutó? Vi que usted lo disfrutó con la cocina. Yo Yo con como, la cocina, yo con la cocina no, porque nos llevamos muy mal, con la cocina no nos hablamos, así que yo con la cocina no. Bueno, yo les cuento que como Tranqui. periodista soy un buen cocinero. Es una virtud que tengo y que, bueno, que mucha gente me lo ha dicho. Bueno, tratemos de mantenerla cuando se puede. Bueno, ¿qué tenés preparado para el día de hoy, Claudia? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de memoria, verdad, justicia, y de este 24 de marzo, en donde conmemoramos esta dictadura tan cruenta, este genocidio que tuvo nuestro país, y celebramos la memoria, la verdad y la justicia. Porque sin memoria las sociedades tienden a cometer los mismos errores. Entonces yo creo que siempre hay que mirar para atrás y recordar qué fue lo que pasó. Y lo que pasó tiene un hilo conductor con lo que pasa, es una realidad. Acá no fue un acto inocente, acá se vino a destruir y a implantar un sistema político-económico que destruyó la sociedad. Fue una dictadura cívico-militar, no tenemos que olvidarnos de eso, fue cívico-militar. Se jugó una parte, ¿no?, de estos genocidas, que fue la parte militar, pero nadie tocó a los civiles que después fueron gobierno en distintos estamentos que tuvieron que ver con esto. Acá se encarceló y desapareció gente, se diezmó una sociedad y se diezmó una generación que llevó a muchas generaciones más para poder después reconstruirnos políticamente. Cuando digo que esto no fue un acto a la ligera y que fue muy pensado y pasó en toda nuestra patria grande, en donde nos impusieron un modelo neoliberal. Y la doctrina de seguridad nacional implantada por Estados Unidos, en todos los países latinoamericanos, que ya venía con el Plan Cóndor, digamos, nada es casual, sino todo implementado, forzado y manipulado
con la complacencia de militares y civiles, gente que llevaron adelante esto que era tan importante, cambiar un modelo económico, cambiar un modelo social, implantar la dictadura y implantar lo que serían las bases de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Un sistema económico que todavía sigue siendo muy injusto y que los gobiernos democráticos no han podido cambiar en esencia y llevar a una sociedad mucho más solidaria y mucho más equitativa en lo que es una economía totalmente distinta y basada en otros valores. Me parece que eso es más fuerte que ha marcado la dictadura, ¿no? Exactamente, exactamente. Y para eso se necesitaba justamente terminar con, como dije hoy, con una sociedad muy pensante. Fíjate vos que acá desaparecieron intelectuales, desaparecieron gente vinculada a los gremios, desaparecieron gente que trabajaba en lo social, estudiantes, gente que se estaba formando. Fueron 30.000, fueron 30.000. Y esa pata civil, también cómplice la iglesia en todo esto, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, pero esa pata civil es la pata civil que hoy nos gobierna. O sea, no nos olvidemos que acá, dentro de todo el desastre que hizo la dictadura militar, de todo el desastre que hizo, estatizó deudas privadas de empresas como la de Macri, como Techín y otras más, que después tuvimos que hacernos cargos todos nosotros. La deuda externa que se adquirió en la dictadura militar fue astronómica. Entonces, de ahí radican todos nuestros dramas. Después siguieron gobiernos neoliberales, porque ya después se dieron cuenta de que se podía hacer de la misma manera, no tan duro. Ya se habían exterminado a los 30.000 que quisieron exterminar, y se había dejado a una sociedad en el no te metas con mucho miedo, porque la dictadura lo que trajo fue un miedo atroz a la sociedad. Yo, fíjate vos, ¿no? Yo en ese momento tenía 17 años, ya recién salí de la escuela secundaria y había entrado a trabajar, mirá vos, nada más ni nada menos que en el Instituto de Obra Social del Ejército. O sea que viví muy de adentro cómo se vivía en esa época. Yo entré a trabajar un 4 de enero, imagínate el En el 24 de Diose, marzo, ahí en San Jerónimo y en Primera el Dios. Junta, ahí donde está la Cuando yo farmacia. entré, cuando yo entré a trabajar estaba en Hipólito Yrigoyen, todavía no nos habíamos mudado. Pero te quería decir con esto, Aldo, que después vinieron gobiernos de manos de civiles, como fue el gobierno de Menem, que asume por el peronismo y termina con un gobierno neoliberal neto, de la Rúa. Era el no te metas, el miedo a lo que venía. Fíjate vos que hubo una generación de chicos que no les importaba la política, que no sabían ni estaban enterados de nada, porque sus padres era como que le temían, porque habían pasado esta situación. Yo me acuerdo que terminé, mis hijos eran adolescentes y salían a la calle, lo primero que yo les decía eran, ¿llevan los documentos? Fíjate vos hasta qué punto nos marcó, imagínate si nos marcó a nosotros, que tuvimos la suerte de no haber estado ni presos, ni secuestrados, ni torturados. Imagínate para aquellos que sí lo tuvieron, ¿no? El miedo domina, el miedo paraliza, y el miedo dominó y paralizó toda una sociedad.
Ese fue el... Por eso es tan importante rescatar la memoria, que nosotros como partícipes de esa historia reciente, porque formamos parte de ella, nuestros hijos no interpretan, no entienden lo que puede ser la dictadura, de lo que fue la colimba, de lo que fueron las circunstancias del momento, la represión, todo lo que fue la censura, todo lo que fueron las prohibiciones. Hoy viven en otro tipo, en otra sociedad, en otras circunstancias. Y muchas veces cuando uno le habla de estas cuestiones, no la entienden. Y creo que tenemos que trabajar mucho con la historia, con las cuestiones que han sucedido en nuestro país, porque si no, tienen que valorar lo que hoy existe en nuestras sociedades, como es la democracia, lo que es las libertades, pero que costó mucho y que nosotros podemos dar fe de ello, ¿no? Porque realmente lo vivimos y lo sufrimos. Y creo que de eso se trata. La memoria también es hablar de lo que pasó, pero también haciendo anclaje en el presente. Mira, Aldo, la vez pasada escuchaba una conferencia, creo que te lo comenté, del juez Baltasar Garzón, en donde decía que ninguna democracia está firmada. ¿Eso qué significa? Que no pensemos que lo que tenemos hoy va a ser por siempre y que es una batalla ganada. Se gana todos los días. Y como yo te decía hoy, acá tenemos gente que participó en este genocidio, en esta dictadura, que hace 4 años fueron gobierno. Y convengamos, ¿quién es la gente que participó? La gente que participó es la que niega los 30.000 desaparecidos. La gente que participó es la que no dijo una sola palabra el 24 de marzo. La gente que participó es la que piensa que esto fue una guerra. Toda esa gente que participó, que después entró a la política y que fue llevada al poder por el voto del pueblo, lamentablemente. Toda esa gente participó en este genocidio. En el medio de este genocidio tuvimos 2 mundiales de fútbol, aunque parezca mentira, carteles en los autos que decían somos derechos y humanos, yo no sé si vos te acordás. Y terminamos como frutilla del postre con una guerra en donde se llevó a criaturas a morir, porque se las llevó a morir, porque todos sabíamos de que era imposible que esta guerra se ganara. Se lo llevó a morir, ¿para qué? Para salvarle la cabeza a la última junta militar, porque 2 días antes en la plaza estaba llena pidiendo la cabeza de esa junta. Entonces se inventó y se sacó de la galera. ¿Y qué podemos hacer para entretenerla a la gente, como nos entretuvieron con un mundial de fútbol? Y vamos a la guerra, y llevemos los pibes. Y yo de eso no me voy a olvidar nunca más porque bueno, mi cuñado terminaba de hacer su servicio militar, ya estaba de baja y lo convocaron. Y a mí me llamaban todas las semanas, yo trabajaba en el IOS y me llamaban para decirme los jueves, no me olvido más, que salían para Malvinas. Y yo le tenía que decir a mi suegra, a su madre, y la llevaba para que lo viera porque no sabía si salía o no salía. La angustia de esas madres, de chicos de 18 años. Entonces, no nos olvidemos todas las aberraciones que hizo esta dictadura. Fue terrible y tenemos que tener mucha memoria. Y si lo tenemos que recalcar todos los días, recalquémoslo todos los días. Si todos los días tenemos que recalcar que Macri fue parte de la dictadura, porque se benefició con la dictadura y apoyó la dictadura, recalquémoslo, porque los gobiernos neoliberales son los que nos llevan a esto. Lamentablemente, no hay otra. No se puede justificar de otra manera. Y son los que no pagaron nada, son los que no pagaron nada. Y justamente el día de la memoria, la verdad que se construye la verdad, ¿eh? Y también la justicia está pendiente, porque vos, como bien decía, nadie se lo acusó, nadie se lo cuestionó, o nunca pasaron por el banquillo. Decisiones
que tenían que ver con complicidades y que continuaron después con decisiones como fue la deuda que contrajo Macri, que se fugó y que nadie puede decir a dónde fue o qué pasó con ese dinero que tenemos que pagar todo, porque siempre termina pagando el pueblo los errores o las decisiones que toman muy pocos para beneficio propio o para beneficio de sus amigos, porque en definitiva también esto es así. Propio y sus amigos, los cómplices que hacen que esto suceda. Y creo que también tenemos que trabajar. La verdad, la memoria y la justicia son los tres elementos que conmemora ese día y que creo que tenemos que tenerlos siempre presentes. ¿Sabes qué pasa? Lo que hay una realidad. Nunca puede haber una sociedad en donde no haya grietas si no hubo justicia. El perdón viene de la mano de la justicia y la tranquilidad viene de la mano de la justicia. Donde no hay justicia, donde no hubo justicia como no hubo acá, porque acá nadie discute cuando vos escuchás, y cuánta gente escuchás que te dice, y sí, bueno, pero ¿y los guerrilleros qué? Y los guerrilleros hubieran tenido que ser juzgados y condenados, pero no lo fueron porque vos tenías un Estado terrorista. Y ese es el Las problema. instituciones, hay que rescatar a las instituciones del Estado, creo que eso es lo más fundamental. Exacto. Y creo que el valor reparador de la justicia no tiene nada que ver con el perdón, porque el perdón es casi una cuestión religiosa. Yo creo que los parámetros tienen que ser distintos. El Estado tiene que ser, digamos, ajeno a lo que son las religiones. Y entonces aquí lo que se tiene que juzgar o lo que se tiene que entender que la justicia es donde nosotros confiamos y donde se haga realmente la cuestión como para poder encauzar una sociedad. Si no hay justicia, no hay una sociedad viable, porque nadie, sino todo es el más fuerte o la ley del talión, y creo que no, y creo que eso no puede existir. La justicia tiene que estar presente con las instituciones del Estado, con las instituciones que tienen que ser los pilares de toda sociedad como nos debemos como pueblo, ¿no? Creo que de eso se trata. Bueno, fíjate vos que ayer escuchaba a Guado de Pedro, que es un hijo de dos desaparecidos y que realmente valió la pena, porque valió la pena escucharlo, es un ejemplo, creo yo, por su sencillez, por su humildad, por cómo vivió toda esta situación. Y él decía, ponía el ejemplo de Alemania, en donde se pena a aquellos negacionistas, ¿no? Aquellos que niegan el holocausto. Y fíjate vos que nosotros tendríamos y deberíamos hacer lo mismo, por lo menos que no participen en política, por lo La, menos eso. la condena social, que creo que también La tenemos condena social, yo tenemos creo que eso, que la madurez de cada uno de nosotros como ciudadanos tendría que estar presente. Y somos tan placitos, exactamente. no tenemos memoria, no tenemos historia, nos da lo mismo cambiar de color de camiseta y no es así. Creo que tenemos que ser coherentes porque si no, esto nos vuelve a ocurrir las cuestiones que nos han pasado. Y creo que de eso se trata, no volver a repetir los mismos errores. Pero como colorario de todo esto, y es algo que a mí me gustó mucho, ver la cantidad de jóvenes que había en todas las marchas. En Buenos Aires, acá en Santa Fe, la cantidad de jóvenes me impresionó y me parece que vamos por buen camino, porque me parece que es hacerle ver que entiendan lo que pasó, que entiendan lo que pasó a esta sociedad, que ellos salgan también a levantar banderas del nunca más, me parece importante, porque es conocer la realidad. Yo me acuerdo que hubo una época, hubo años, ¿no? En esta Argentina, en donde los chicos no se involucraban en nada, donde vos en el mismo colegio le preguntabas qué había sido, qué habían pasado esos 10 años de dictadura militar, no tenían idea. Te lo digo por la experiencia de haberlo vivido, ¿no? Es más, en los actos del 24 de marzo,
que mucha culpa también la tienen los docentes, preparaban actos los docentes, y a mí me tocó vivir un acto preparado por un docente donde yo trabajaba, un docente de historia, patético realmente, porque fue un acto de reivindicación a la dictadura militar, como tenía un compañerazo, profesor de historia, que les contaba a los chicos la realidad. Entonces, fíjate vos, ¿no? Todo dependía de acuerdo al colegio. Yo trabajaba en un colegio privado, todo depende del colegio, cómo se tocaba el tema. Pero ahora, gracias a Dios ahora, los chicos, vos los ves en las marchas, manifestándose, levantando las banderas de las madres y de las abuelas, y realmente eso te llena el alma porque te das cuenta que no son chicos que nacieron abajo un repollo, que jamás agarraron un libro, que nunca se interiorizaron por nada. Vos te das cuenta que esos chicos piensan, que esos chicos reflexionan y que van a ser nuestro futuro. Esos son los chicos que van a ser nuestro futuro. Quizás estos chicos de hoy sean de padres del no te metas. Creo que las generaciones fueron cambiando y en esta circunstancia nos parece que es importante esta apropiación de la historia y de lo que ha sido justamente estos hechos que estamos mencionando. Claudia, te agradezco como siempre tu participación. Nos encontramos en cualquier momento aquí por las calles de Arroyo Leyes. Sí, Aldo, por supuesto. Hace un montón que no nos encontramos, pero bueno, después te voy a pedir tu programa para el primer jueves de mes, poder invitar a la reunión de Junta de Seguridad y Convivencia a la gente, que ya queda poquito, ¿no? Con todo La gusto. semana próxima creo que es primer jueves de mes. Sí, sí, sí. Así que bueno, también. Bueno, te agradezco como siempre. Este jueves es 31 y ya la semana que viene estaremos hablando, convocando entonces para la reunión de seguridad y convivencia urbana aquí en Arroyo Lice. Muchas gracias, buena semana para vos. Saludo a la familia, a los tuyos. Gracias. Gracias, Aldo, cariños a la audiencia. Hasta luego.